Hola, muy buenas, bienvenidos otra vez más a Rofe 9001. Después de las peticiones que he visto así por comentarios de otros vídeos, preguntándome cómo había configurado el menú derecho del ratón, por ejemplo, para pues tenerlo de esta manera. Os comenté que básicamente yo lo que usaba era el motor de ventanas Qt Curve, que es distinto del motor que trae por defecto Plasma 5, llamado Brisa. Entonces vamos a hacer un pequeño vídeo sobre este motor gráfico, que no es el único, por cierto, y espero no pues enrollarme mucho, aunque ciertamente tiene muchísimas opciones, por lo que pues veremos las más importantes, porque es que si no sería un vídeo posiblemente incluso más largo que aquel que hice de Plasma. Lo primero que tenemos que hacer es buscar en los repositorios de nuestra distribución pues el paquete llamado Qt Curve. En algunas seguramente ya venga instalado por defecto. Aquí, como veis, pues he hecho una búsqueda simple en los repositorios de Arch con un SS y vemos que hay varios paquetes: el Qt Curve para GTK2, para Qt4, Qt5 y el de utilidades. Vale, esto básicamente hay tantas versiones porque dependiendo de las librerías de las ventanas, pues tendríamos que instalar un paquete en concreto. Me refiero a que para Plasma 5 pues vamos a instalar sobre todo el Qt Curve Qt5, pero si tenemos aplicaciones en Qt4, aplicaciones que aún no han sido migradas, vamos a necesitar también el Qt4, y si utilizamos aplicaciones en GTK2, que hoy por hoy no creo que sean muchas, pues tendremos que instalar también el Qt Curve GTK2. Que yo sepa, para GTK3 no hay, entonces tendréis que buscar un tema pues parecido, ¿no? que sirva para integrar pues un poco esas aplicaciones que ya de por sí son un poco distintas por el hecho de que no tienen una barra similar a otros entornos. Pero bueno, nos vamos a centrar en Plasma, que es lo nativo, y esta es un poco la idea. Entonces básicamente pues instaláis Qt Curve, lo buscáis en vuestros repositorios. Cada distro tiene una forma distinta de funcionar. Después os quiero comentar también otra cosa, y es que en la página que antes era kdelook.org, que ahora se llama store.kde.org, tenéis una sección que se llama Qt Curve, donde podéis bajar temas ya configurados. Estos temas, por supuesto, después les podéis aplicar un tema de colores aparte. Entonces hay temas que funcionan mejor con unos colores oscuros, hay temas que funcionan mejor con colores claros, y ciertamente con este motor y estos temas podemos conseguir aspectos pues muy distintos, muy variados, con transparencias, una estética más a lo Windows, una estética más a lo Mac. Digamos que es un motor que es muy capaz de transformar radicalmente la apariencia de las ventanas. En KDE4, en la anterior versión de Plasma 5, pues también existía Bespin, que era un tema muy famoso, también muy configurable, pero por desgracia no ha sido migrado o no sabemos si se va a desarrollar para Plasma 5, aunque sí hay otro parecido que se llama Quantum, aquí lo tenéis. Pero hoy nos vamos a centrar en Qt Curve. Para aquellos también que queréis tener el mismo tema que yo, pues ya sabéis, de este estilo, con este menú, he subido a esta página pues el tema para bajar. Entonces después ya os explicaré, una vez que bajáis estos temas con extensión Qt Curve, ya os explicaré cómo se instala, y esto ya os lo dejaré en la descripción para que lo bajéis si queréis. Ahora pues vamos a entrar en materia. Una vez que ya está instalado, tenemos que ir a las preferencias del sistema, y en estilo de las aplicaciones, pues aquí desplegamos. Por defecto lo vais a tener en Brisa, pero aquí van a aparecer los motores extra que hayáis instalado. Plasma creo que por defecto trae el estilo Fusión. Si tenéis Genome instalado, creo que también está disponible el estilo GTK, pero como veis, incluso el estilo Oxígeno de KDE4. Pero lo que nos interesa es Qt Curve. Sí que he detectado que tiene un poco de conflicto con el menú global, entonces vamos a desactivar el menú global para este vídeo. Más que nada porque me da error al abrir las preferencias de Qt Curve. Esto a lo mejor no ocurre en otras distros, pero que sepáis que si no lo podéis configurar es por eso.
Entonces ahora le daríamos a configurar y aquí se abren, como veis, un montón de opciones. Esto es demencial, realmente aquí podéis echaros horas y horas y horas configurando cosas. Y bueno, básicamente en lo que es el primer apartado, aquí tenemos lo que son los presets. Los presets son todo lo que tenéis instalado, o habéis, por ejemplo, si habéis instalado un tema y lo habéis modificado y después le dais a guardar en Save, le podéis poner otro nombre, entonces ya aparecería en la lista con ese nombre. Si quisierais instalar un tema Qt Curve bajado de, como digo, la página web, pues tendréis que darle a importar, le dais a importar y aquí pues nada, buscaríais ese archivo Qt Curve, le daríais a aceptar y ya quedaría instalado. Y después lo tendríais disponible para seleccionar, por ejemplo, y aplicar. Yo voy a dejar este porque bueno, tengo varios, como veis. Con el tema en oscuro quizá no se notan tanto las diferencias, pero bueno, yo lo tengo así. También si quisierais, por ejemplo, una vez que tenéis un tema hecho, exportarlo para subirlo a una página web o pasárselo a un colega, pues simplemente exportaríais, os iríais a escritorio y aquí le pondréis un nombre, por ejemplo, tema ejemplo, y como veis, pues ya aparece aquí con una extensión Qt Curve, que ahora no se ve por el tema del tamaño del texto, pero bueno. ¿Qué más podemos hacer? Aquí tenéis, bueno, lo que es la preview de la ventana. Podéis incluso abrir el menú de lo que es la barra de menús, los desplegables. Esto es, digamos, el ejemplo para que veáis cómo funcionaría pues el tema, ¿no? Una vez que habéis aplicado pues vuestras modificaciones. El siguiente apartado es el apartado general. Aquí lo que vais es a seleccionar, por ejemplo, la apariencia de Qt Curve. Esto se refiere, por ejemplo, al tipo de degradado que tiene la ventana de fondo. Obviamente hay unos gradientes por defecto, también hay pues un estilo aqua, un estilo que podemos incluso ir probando, podemos darle a aceptar. Veis que cambian los botones como si fuera pues un cristal. Podéis darle pues gradiente invertido, así parece como que están hundidos los botones. Esto cambia un poco cosas generales de la ventana, como pueden ser botones y otras sombras. En lo que es el fondo, la apariencia del fondo, yo lo tengo en flat, pero para que veáis cómo afectan las cosas, pues le voy a poner split gradient, que es que nos va a dividir el fondo. Veis que ahora aparece la ventana como gris arriba y negra abajo. Podéis obviamente, yo que sé, ponerle shiny glass, cristal brillante, para que las ventanas parezcan cristal brillante. Obviamente esto a lo mejor tiene así como una especie de reflejo. Podéis ponerle rayado para que tenga rayas. Lo que pasa es que esto, si es muy oscuro, a lo mejor no se aprecia bien. Vamos a poner un color claro. Lo voy a dejar así porque después ya lo... Voy a poner un color claro. A mí me gusta mucho esto del Neon Milk. Pero os fijáis que ahora tiene ese efecto que tenía macOS hace unos años, ¿no? En versiones antiguas, que tenían las ventanas como ese aspecto de persiano, no sé cómo deciros. Y pues eso es precisamente ese control aquí. Va a haber opciones que os permitan cambiar la orientación de esas rayas o aditivos. En este caso no, porque solo es rayado. También podríais añadir imágenes de fondo para que tenga pues como un embellecedor. Aquí hay como una especie de círculos, pero esto la verdad pues no lo uso mucho. También podríais usar archivos vuestros que queráis poner, pues eso es una cosa que tenéis ahí disponible. Esto de Sunken Appearance, pues no sé muy bien a qué afecta. A veces hay cosas que no se sabe muy bien pues el efecto que tienen, porque son muy sutiles. Yo pues ya os digo, voy a ir probando. En efecto del botón yo lo tengo en presionado, pero lo podéis poner en sombreado, y casi que mejor vamos a abrir una ventana a mayores para que podamos ver cómo afectan los cambios. Tenéis sombreado, tenéis plano, pues para que parezca pues eso, que los botones no tienen ningún tipo de efecto. Yo lo dejo en presionado, pues cuando están marcados como si estuvieran presionados los botones.
Después tenéis, obviamente podéis hacer los botones más estrechos, no es que se le note mucho, pero sí que se puede activar. También se puede hacer que las entradas y las vistas de ventanas pues estén como presionadas. Presionadas me refiero a como hundidas, ¿no? Un poco más. El foco, el rectángulo de foco, podéis hacer que brille, que sea pues una línea de puntos, el color de resalte, o bien, pues mira, le damos con un color de resalte. Se refiere, imagino, a esto. Pero podéis cambiarlo totalmente, podríais poner pues puntos, por ejemplo, Standard Dotted, se refiere a puntos. Son cambios muy sutiles, insisto, estos yo creo que no los encuentro tan importantes, pero hay otros que son muy radicales, como puede ser el fondo de la ventana. Los tooltips se refiere pues a lo que es el menú derecho, o bueno, más que el menú derecho, perdón, a los recuadros de información que aparece al presionar o a quedarte parado en ciertos sitios. Por ejemplo, yo es que creo que los tengo desactivados, pero podríais poner pues esto que aparece ahí, Control the appearance of toolkit backgrounds. Esto pues lo podréis poner Shiny Glass, le dais a aplicar y veis que ahora pues lo que es ahí donde pone Controls the appearance, pues tiene ese efecto de cristal brillante. También podéis hacer que las flechas tengan forma de V, que los botones de las barras laterales pues tengan botones pues los típicos de para arriba y para abajo, porque a veces hay otros que tienen pues iconos distintos. Podéis hacer que los bordes sean más oscuros, dibujar líneas pues así como que se desvanecen, desvaídas en el fondo, hacer más finos los recuadros, las cajas de edición, todo. Se puede modificar casi todo, incluso ocultar, pues cuando en los menús tenéis, ya sabéis, donde pone archivo, edición, etcétera, que a veces hay una letra subrayada, pues aquí se podría desactivar con esto, Hide Shortcut Underline until Alt key is pressed. O sea, quiere decir que hasta que presionas la tecla Alt no se vería eso. Después tenemos la opción de redondeado. Yo lo tengo en Extra Rounded, pero lo podéis poner incluso más redondeado. Ya veis que los botones se convierten en algo totalmente redondeado. Tal como lo tengo ahora, realmente se parece mucho a cómo era Bespin en su momento, pero podéis dejarlo totalmente cuadrado y obviamente pues entre cuadrado y redondeado pues tenéis pues ligeramente redondeado, muy redondeado, extra redondeado o redondeado al máximo. Después también podéis marcar opciones menores, como decir pues no redondear los campos donde metes texto, no redondear las barras de progreso, pero también podéis redondearlas. Las ventanas que se desplazan pues verticalmente, no redondearlas, no redondear las vistas de elementos, los frames de pestañas, se refiere por ejemplo aquí donde pone pestaña 1, pestaña 2, los frames generales que también los podéis redondear. Pues esto más bien se refiere así un poco a lo que es todo esto, el global. Y obviamente pues como veis pues eso, las barras de desplazamiento, los bordes de la ventana. En este caso no nos afecta mucho porque antes Qt Curve tenía un estilo de ventana para lo que es esto, donde tienen los controles de cerrar, minimizar, etcétera. Pero en Plasma 5, que yo sepa, no está disponible, entonces realmente no nos va a afectar lo de los bordes de la ventana. También podéis redondear las ventanitas de información que aparecen cuando os quedáis quietos en algo, como esto. Y también podéis redondear los menús laterales. En este caso pues he permitido que se redondee, entonces ya veis que está como redondeado. Después en opacidad podéis controlar la opacidad de la ventana, de los diálogos o de los menús. Yo tengo la opacidad de la ventana en un 90%, es algo ligero, es decir, se ve a veces un poco la imagen de fondo, pero no llega a entorpecer realmente el trabajo, que si la ponéis pues
muy elevada, pues pongamos un 50%, pues como veis esto pues es como un cristal, realmente a veces puede dificultar trabajar con ello. También por supuesto podríais añadir transparencia pues solo a diálogos, por ejemplo cuando vacíais la papelera que os puede pedir confirmación, pues esto se controlaría ahí. Y en los menús yo tengo una opacidad del 85, pero también se podría poner mucho más, o sea, mucho más transparente. Aquí ya veis que es casi transparente como un cristal. Esto pues obviamente cuando es un color oscuro, en mi opinión luce algo más lo de la opacidad, pero lo voy a dejar como estaba. En pues cajas agrupadas podéis group boxes, que creo que se refiere a, pues, a esto o a esto, es que no estoy seguro, pero vamos a cambiar algo porque pues tengo no border, pues vamos a poner background, shaded background. Veis ahí como ha tenido el fondo pues con una especie de recuadro de otro color. Esto después con los colores que uséis va a cambiar muchísimo el tema, evidentemente. Le podéis poner ese shaded background, le podéis poner el porcentaje y a la etiqueta pues usar pues una letra negrita. A la etiqueta se refiere por supuesto a esto de que pone cuadro de título. Y pues obviamente aquí tenía una opción que es para que dé 4, pero no nos afecta. En los combos son pues aquí donde pone lista desplegable, justo aquí arriba. Tengo el color selected background, pero podéis ponerle pues custom, y en custom lo dejáis en blanco. Y entonces pues esto en teoría pues ahora aquí lo tenéis. Exactamente no he visto mucho cambio. Ahora es que no tenía el color, pero vamos a poner verde para que se note dónde está el cambio. Y ahora vamos a ver dónde estaba eso. Combo box sería aquí, pero por algún motivo no me aplica bien el color. Vamos a ponerle darken, por ejemplo. Y aquí, bueno, se nota que tiene como una sombra, pero no estoy seguro que sea eso. De todas formas es cuestión de ir explorando. También podéis poner un divisor, que es pues para añadir pues imagino que es esto, un borde entre lo que es el campo y el desplegable. También tenéis la opción de dibujar una flecha dentro del campo de edición, que así pues quedaría la flecha dentro, como veis aquí está dentro. Si no, pues sería como un botón lateral. Y por supuesto podéis pues configurarlo para que tenga un estilo GTK, o bien la doble flecha estilo pues GTK. Eso, como digo, son cosas menores, lo vais poniendo. Después el spin button no sé realmente qué es, le vamos a poner combine buttons. Ajá, se refiere a esto de aquí, el spin button es esto. Lo podéis cambiar aquí también. Puedo combinar buttons, o sea, combinar los botones, o bien dibujar pues las flechas en el campo de edición, como está así. Lo podemos dejar casi con los botones, porque me parece que queda más chulo. En sliders and scrollbars, esto a lo mejor lo tenéis en castellano, por cierto, en vuestra distribución, se refiere a las barras de desplazamiento lateral y a las horizontales también. Le podéis poner el tipo. En apariencia esto funciona casi igual en todos. En apariencia siempre podéis elegir el tipo de, digamos, textura que va a tener esa barra. Yo lo tengo pues shiny glass, pero le podéis poner aqua. Veis que tiene así un brillo más acuoso. Lo podéis configurar ahí. En la coloración, generalmente yo tengo el fondo pues de selección. En este caso el color que tengo, pues el fondo de selección es azul, pero podríais poner un color propio, imagino, y podríais ponerlo verde. Vamos a ponerlo así para que se note bien. Veis que las barras ahora son verdes. También podéis añadir que tengan rayas, stripes, pues
no se vean a lo mejor muy bien, pero si hacéis zoom vais a ver que esto y esto pues tienen unas rayas laterales y podéis hacer que aparezcan solo con el mouse, o sea que si no, o sea, cuando pasas por encima con el mouse cogen color, si no están pues del color de la ventana. También podéis cambiar el estilo, en lugar de que sea circular pues le podéis poner triangular, veis que ya ha cambiado. Bueno, triangular, rotado, tiene muchas opciones. En el caso de esta opción, Use the Slider Group, se refiere a que pues esta barrita verde que queda por atrás a medida que arrastras este punto de desplazamiento, si yo desmarco Fill, que Fill significa rellenar, pues como veis no marcaría pues hasta dónde está, simplemente verías un punto pues a la mitad o no de la barra, pero no marcaría como relleno lo anterior. Y también podéis cambiar el relleno pues poniéndole un gradiente de cualquier estilo, eso ya a gusto de cada uno. Lo mismo con esto, Shiny Glass lo podemos poner invertido, veis que podéis hacer más fino, podéis desmarcarle los bordes o ponérselos para que se vean o no barreras. Con los botones de la barra lateral podéis decirle que no tenga botones o que sí los tenga, ahora aquí los indica, pero podemos elegir pues varios temas, pues todos abajo o bien todos arriba, es decir, eso no tiene mucha opción. Yo generalmente lo desmarco porque no lo uso para nada. También podéis desmarcar las opciones de los botones, pues flat o no flat. En el caso del fondo, de lo que queda por aquí detrás de la barra, yo lo tengo en flat, pero lo podéis poner Shiny Glass también, por supuesto. O pues dark invertido, o no sé, o gradientes personalizados y cambiar vosotros el color. Después también tenemos aquí Slider Thumbs Flat Lines, le he puesto, pues esto es para que lo que es la barrita tenga ahí como unas rayas en el medio, no se le ve, pero es como si tuviera una zona de agarre. O le podemos poner puntos para que se vean, no sé si los veis, aquí en el medio tiene como unos puntos. Después también podemos poner líneas hundidas, esta se ve mejor quizá, ahí está. Y por supuesto podéis cambiar el grosor si cambiáis el grosor seguramente ya os va a desactivar pues el tipo de embellecedor de la barra, pero lo dejáis en 5 píxeles y se queda pues muy fino, como veis. En Progress Bars vamos a controlar pues lógicamente todo lo que es relativo a las barras de progreso. Yo lo tengo en Dull Glass, pero esto, como digo, es cuestión de probar, ir cambiando las opciones. Podemos poner invertido oscuro así, o podemos, por ejemplo, darle un aspecto, un momento que me he equivocado, darle un aspecto flat. Aquí pues ya está un aspecto flat. Yo le tengo lo de las diagonales animadas, pero si lo desmarcáis pues se queda quieto. Obviamente le podemos poner que no tenga ningún tipo de dibujo, ahí lo veis. Por supuesto también podéis cambiar el fondo, el color que queráis. Eso, vamos, tiene tantas opciones. Incluso yo le añado pues a veces un brillo al principio. Aquí lo tenéis, se lo podéis poner al final. Por ejemplo, al final así está, como que se va rellenando. Y por supuesto pues cambiar los colores en función de eso. Ya veis que tiene un montón de opciones y menores, incluso podéis poner el texto pues en negrita para que se vea bien, que a veces pues en algunos sitios queda bastante guay. Después tenemos Default Button, aquí no uso gran cosa, simplemente digo usar pues el Default Button se refiere a cuando tú entras en una ventana, como en este caso, veis que lo que es el botón de cancelar está seleccionado por defecto, entonces pues a esto se refiere, qué color vais a usar para ese botón que está marcado por defecto en algunas aplicaciones. Yo tengo pues utilizar el color de selección, pero le podéis poner pues un brillo ligero
Ahora pues simplemente tiene, en lugar de estar marcado, tiene pues como un ligero resplandor azulado así en los bordes, pero podríamos hacer pues que esté oscurecido. Ahora está como más oscurecido, y usar cualquier tipo de configuración. Yo lo voy a dejar así porque me gusta pues azul. Con el mouse over pues dice colorear el borde, o bien pues añadir se refiere a esto, cuando pasáis el mouse por un borde, por un botón, pues el efecto que queréis que aplique, pues colorear el borde, colorear o no colorear nada. Estas opciones a veces tenéis que darle a aceptar y después volver a ponerla. En Item Views, aquí se refiere cuando la vista de las iconos pues está en este estilo, y le podemos lógicamente cambiar el gradiente, también ponerle pues un estilo, un gradiente suave, o bien un estilo pues más brillante así a lo Mac. Es solo cuestión de ir probando. Estas opciones la verdad es que no las toco mucho, igual que en Scroll Views. En las pestañas sí que a veces yo utilizo más cosillas aquí, porque las pestañas sí que cambian radicalmente pues el aspecto. Podéis hacer que lo que es este recuadro de la pestaña tenga otro tipo de fondo, por ejemplo, otro tipo de color, para que pues se resalte más o esté incluso resaltada, ¿no? Pues como podemos ver aquí tiene una raya azul ahora, que si la desmarcamos pues desaparece, y por supuesto podéis añadir que esa raya sea más gruesa. Vamos a ponerle un 20% por ejemplo, y veis que en teoría es un poco más gruesa. También podéis hacer que la pestaña inactiva, pues esta que está aquí de segundas, pues que esté ensombrecida, o podemos hacer pues que tenga otro color, o que al pasar el ratón brille. Es decir, estas opciones son más o menos parecidas en todos. Podéis hacer que el borde sea más finito de las pestañas, que el borde de la pues pestaña inactiva pues no exista ese borde, o pues que estén invertidas las pestañas, lo que son las pestañas inferiores, que no hay muchas aplicaciones que las tengan, pero bueno, podéis invertirlas aquí, o podéis hacer que pues eso, que el texto esté alineado incluso, etcétera. En checks y radios, aquí pues son estos, se refiere a los checks y los radios. Podéis hacer que los botones tengan otro color, en este caso yo lo tengo azul porque es el fondo de selección, pero podéis cambiarlo. También podéis cambiar el tamaño, evidentemente, podéis hacer que sean más pequeñitos, podéis hacer que sean tics o X, o bien que pues el botón, estos que son así circulares, sean más pequeñitos o más gruesos. Y después, por supuesto, que digamos al ponerte encima lo que es el fondo de ese check o de ese radio tenga mucho más colorido al pasar por encima. Es una cuestión de ir probando. En las ventanas, aquí pues también podéis cambiar un poco la apariencia de las ventanas. Esto es más, es como general, pero ya es más específico, porque aquí podéis, o sea, me refiero que es como general en esto de aquí que ponemos apariencia, pero es más específico porque podéis cambiar el color de la ventana activa y el de la ventana inactiva por separado. También pues que el texto de las ventanas esté centrado a la derecha o a la izquierda, pero sin embargo ya os comenté que esto pues tiene mucha relación, igual que el Window Manager y el Window Buttons, tiene más relación con lo que sería el decorador de ventanas del botón de cerrar, minimizar o maximizar, que en Plasma 5 no está activo. Por tanto, esta parte la voy a omitir, ya que no nos influye mucho. Antes existían opciones como para que la barra de botones y la de los controles de la ventana pues estuvieran juntas, como al estilo Mac, y no hubiese ahí un menú, o tuviesen la misma estética, pero como digo, ahora no está disponible, entonces no tiene tampoco mucho sentido que explique eso.
Lo que sí yo he encontrado útil en este apartado es lo de arrastrar las ventanas. Esta opción yo la tengo marcada en barra de título, barra de menú y barras de herramientas, porque también podéis poner en cualquier zona vacía y podríais arrastrar la ventana simplemente pinchando aquí donde no hay nada y moviendo. Yo lo voy a dejar así porque si no a veces se arrastra sin querer y es un poco lioso. Entonces esto de los botones, bueno, aquí lo omito, pero aquí podéis cambiar incluso la forma, de si eran circulares, cuadrados, etcétera, y los colores. Después en Menu Bars, esto se refiere a los menús de las aplicaciones. Se refiere concretamente a esto. Aquí podéis cambiar lo que es el fondo del menú, pues como ya hemos hecho muchas veces, para que tenga ese brillo que me recuerda, pues con esta opción me recuerda a Windows Vista, de hecho. Si ya tenéis unos años, a lo mejor os acordáis de aquel sistema. Podéis cambiar la coloración para que tenga otro color, incluso que solo afecte a la pantalla activa. Y pues asimismo, pues si se va a colorear una vez que pasáis el botón por encima, pues aquí podéis activar que se colorea cuando pasa el botón por encima, redondear los elementos seleccionados y después pues incluso ocultarlo, pero esto no nos va a afectar porque ya digo, con control M lo podemos ocultar, desactivar, entonces eso ya viene de serie en el entorno, no tiene mucho sentido tocar. Después, pop-up menús, aquí se refiere al botón derecho, a estos menús que pues tanto me pedían y al final ha sido el motivo de hacer este vídeo. Aquí podéis configurar todo eso, podéis configurar si va a tener un borde o no, yo en este caso no lo tengo. Podéis configurar si va a tener un color de selección cuando pasáis por encima, si va a ser más finito o menos finito, podéis hacer que sea más compacto, podéis hacer que enseñe los iconos, show icons o no. Entonces, si lo desmarcáis solo pondría texto, claro. Después podréis hacer que pues, el fondo tenga, pues podéis cambiarle aquí un porcentaje, vamos a ver en qué nos afecta exactamente, porque la forma del fondo es algo muy relativo. A veces hay que reiniciar un poco las aplicaciones para ver los cambios. Yo aquí pues no le noto gran cosa a esto del Shade Background, pero vamos, que podéis probar. Aquí pone, dice, define la cantidad o sea, la parte del menú emergente que va a ser, pues, que va a tener brillo o oscurecimiento en función del gradiente que después se le va a aplicar. En gradiente yo tengo el Custom Gradient 9, lo uso para casi todo porque es un gradiente suave y que me parece que combina bien con casi cualquier color, pero eso lo podéis cambiar. También podéis añadir pues embellecedores, pues que tenga fondos, rayas. Podéis hacer que pues estos menús que tienen flechas, pues que haya un delay, un ligero retraso en la aparición de ese submenú. Podéis añadirle rayas, podéis añadirle bordes, o bien utilizar pues que el menú emergente tenga el mismo color que la barra de aquí arriba del menú de las ventanas. Lo podemos activar para que veáis. Y a veces hay que cerrar y volver a abrir. Y ahora tiene pues lo mismo, el mismo color, pero se lee mal por eso mismo de la combinación que estamos usando ahora. Entonces yo realmente esto no lo usaría, depende un poco de la cantidad que hayáis marcado también aquí en Shade Background. Y después obviamente el color del menú va a venir un poco determinado por el color del fondo de la ventana, eso lo determina el color, el tema de color que uséis. Después en Toolbar se refiere a donde están aquí las barras de herramientas, donde pone pues buscar vista previa. Podéis cambiar el gradiente, podéis hacer que tenga un single, o sea, cuando desbloqueáis las barras de herramientas, pues aquí hay una zona que podéis activar para agarrar. Le podéis poner que sean pues puntos, punto singular o unas líneas para indicar pues que esto está desbloqueado y que se puede arrastrar. También podéis añadir separadores, yo no tengo ninguno, pero podríais, por ejemplo, aplicar líneas simples y ahora pues aquí entre esto y esto hay aquí una pequeña barrita pues indicando que hay
pues una separación. También le podéis añadir bordes, que yo no se lo tengo. Y el estilo del botón, pues en este caso pone que el botón está elevado y están pegados, pero podríais poner simplemente que están elevados. Entonces cada botón pues estaría separado del otro con un ligero espacio. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, también podéis obviamente cambiar el gradiente del botón. Le podéis poner pues un estilo aqua para que brille como si fuera pues una gota de agua cristalizada. O a mí me gusta bastante el Shiny Glass o el Dull Glass. El Dull Glass es como un cristal más desvaído, entonces no brilla tanto, no es tan llamativo, pero que sepáis que tenéis ese efecto. En Button Effect podéis configurar el efecto que ocurre al pasar por encima de las toolbars. Si lo dejáis por defecto, pues va a ser lo mismo que cualquier otro botón, pero si no, pues podéis poner que esté presionado o que esté ensombrecido. Esto se refiere a cuando hay botones que no están activos, por ejemplo, que no están activos, aparecen ensombrecidos, aparece como hundido y descartado. Pero yo le dejo en Same as General Setting porque así pues queda bien. Y lo mismo con el... pues cuando pasas el ratón por encima, pues ya te pone cuando pasas el botón por encima o no, pues que tenga este efecto del que ya hemos configurado aquí anteriormente, lo del No Coloration, pero lo podéis poner Coloration, está claro. Podéis hacer que en el mouse over podéis hacer que pues yo que sé, se le ponga un glow color y así pues ya veis que aparece pues un borde azul tal y como están otras opciones configuradas. En Status Bar, que es esta barra de abajo donde pone el espacio o las carpetas que hay, podéis hacer que pues eso, que los frames sean visibles. En este caso no nos va a afectar también mucho, pero podríais pues configurar para ocultarlo, ¿no? Pone aquí Control Alt S, vamos a probar. No nos afecta mucho, no creo que funcione esta opción muy allá. Yo realmente no la he usado nunca y a lo mejor no en todas las aplicaciones funciona. En Dock Windows podéis, esta opción creo, no sé para qué realmente, es como si fuera para ventanas apiladas o algo así. E imagino que se referirá pues a lo que son las... cuando tú pinchas en una ventana y sale otra ventana. En este caso, por ejemplo, esta ventana de configuración de Qt Curve es una ventana derivada de la configuración que hay por detrás. Entonces, pues tiene este tipo de estética, como que imagino que se podrá cambiar para que sea diferente y poder diferenciarlas a simple vista. Pero no creo que sea una opción muy importante. En opciones avanzadas sí que podemos hacer que el botón, o sea, el orden de los botones pues sea como en GTK, porque realmente son al revés que en Plasma, es decir, aceptar estaría de este lado y cancelar de este. O podríais incluso ordenar manualmente, cambiar el tamaño, utilizar en las aplicaciones GTK el equivalente KDE. Por ejemplo, cuando metéis contraseñas, pues que el símbolo sea un punto o cualquier otro, le podéis poner pues el as de picas o un caballo o lo que queráis. Entonces al meter la contraseña pues aparecería ese símbolo y no el típico punto. Después aquí en aplicaciones tiene como algo así como lo que le llaman overrides, que es básicamente unas configuraciones que sobrescriben en concreto aplicaciones determinadas. Eso es porque a lo mejor son aplicaciones que tienen alguna cuestión que no es a lo mejor muy estándar, entonces indicándolas aquí podríais pues sobreescribir esas opciones que traen por defecto y que no son nativas o que no funcionan igual que otras, para que pues Qt Curve se aplique en especial a ellas y les dé un aspecto uniforme. Vemos que ya por defecto trae muchas, pues que algunas ya son bastante antiguas, otras son GTK, pues para que digamos todo al final tenga una uniformidad. Yo aquí la verdad no le toco casi nada porque en las aplicaciones GTK o que utilizan temas GTK como Firefox, pues trato de utilizar un tema que me guste más o que sea parecido y no me preocupo tanto de que esté integrado, porque con las direcciones radicalmente distintas de desarrollo que llevan Genome y Plasma va a ser muy difícil
pues conseguir que ambas coexistan y parezcan pues hermanas. Para eso tendréis que usar el tema Brisa, que lo hay también para GTK, pero el tema Brisa no es tan configurable como Qt Curve, entonces pues no me sirve. Esto de Legacy nada, que ya es para cosas muy antiguas, y con los gradientes pues podéis, aquí en Custom Gradients podéis coger un gradiente y modificar las proporciones pues para que tenga una tonalidad concreta. Igual que aquí, pues también podéis utilizar un poco el tema del shading, pues para regularlo, pues cuando dibuja un color, pues el tipo de proporción que tiene, no sé, la escala de colores que utiliza. Esto ya es para muy profesionales, que nos va a hacer falta casi seguro. Entonces ya veis que pues he configurado un montón de cosas. Lo bueno es que como tengo mi tema de uso diario pues ya agregado, simplemente le doy a aceptar y todo vuelve a la normalidad. Ahora le voy a aplicar un color oscuro y ya veis, he acabado con el tutorial y vuelvo a tener todo como estaba, pero evidentemente después de haber hecho unos cambios muy radicales. Espero que os haya resultado útil. Ya sabéis que es una cosa un poco compleja, un poco ya para gente que quiere meterse en los entresijos de Plasma. Y nada, si tenéis alguna duda ya me la dejáis saber en los comentarios. Seguramente para la próxima semana voy a hacer otro vídeo de Quantum, porque Quantum es una cosa parecida a Qt Curve, pero utiliza, creo que son imágenes vectoriales o algo así, y aún cambia de una forma más radical las aplicaciones. De hecho, es la forma más parecida de tener una estética tipo GTK. Y nada, muchas gracias por la visita, nos vemos en la próxima. Chao, chao.